disfruté de la primera clase donde hablamos de personajes principales, secundarios y hechos o ideas relevantes como de un texto, que es el que buscamos que dé pie al inicio de la comprensión lectora, que es lo que vamos a trabajar en las próximas planificaciones. Bueno, aquí básicamente al inicio de la clase, primero se le va a explicar la ruta de la clase a los estudiantes, que quiere decir que vamos a hacer el inicio, el desarrollo y el cierre de esta, respectivamente con lo que ahí se menciona. Bueno, después de esto le explicamos el objetivo de la clase principalmente, que sea reconocer personajes principales, secundarios y hechos importantes de un texto mediante actividades grupales. Y pasaremos a realizar la lluvia de ideas, que tiene que ver principalmente con evocar los conocimientos previos de los estudiantes acerca de qué saben de personajes principales, de los secundarios, si saben las diferencias. Lo mismo con los hechos importantes de una historia o las ideas principales, que es lo que saben de ellos. Y principalmente preguntarle las expectativas de la clase que esperan aprender de hoy respecto a lo que les mencionamos que vamos a trabajar, y como grandes rasgos que creen ellos que para qué les serviría aprender estos contenidos. Bueno, después de esto vamos a pasar a los conceptos claves que aprenderemos hoy día con los estudiantes. Bueno, aquí la idea de nosotras era principalmente explicar qué son los personajes principales, personajes secundarios y las ideas principales, como su definición, explicar para qué nos sirve y también ejemplificar estos tres ámbitos con una historia como cortita relacionada con los Simpsons, que son como las imágenes que aparecen ahí, para que después ellos en la actividad como que repliquen con otro texto los contenidos que estamos revisando. Bueno, en esta diapositiva se muestra la actividad, lo que le vamos a presentar a los estudiantes, donde se muestran las instrucciones, los materiales que íbamos a usar y también el texto con el que vamos a poner en práctica lo que hemos estado revisando. Antes de esto, obviamente, sí van a resolver dudas, consultas respecto a los conceptos que fueron enseñados. Luego de eso, en esta diapositiva iba a estar como la revisión de la actividad, como con sus respectivas respuestas. Finalmente, en la conclusión íbamos a hacer una actividad, donde aquí en la diapositiva se muestran las instrucciones. Bueno, y ya finalmente en la conclusión hicimos este cuadro, que la idea es que fuera proyectado y completado mientras se daba la respuesta a los estudiantes acerca de qué aprendí hoy, cómo lo aprendí hoy y para qué me sirve aprenderlo, y obviamente volviendo a señalar el objetivo de la clase y si es que lo cumplimos o no. Bueno, en esta sesión lo que nosotros tenemos pensado es hacer las estrategias de comprensión lectora. Para ello, nuevamente vamos a iniciar con la ruta de la clase, donde se explicará en el inicio qué es lo que haremos hoy. Y bueno, se les mencionará el objetivo de la clase, que es conocer y poner en práctica estrategias de comprensión lectora a través de lecturas. Les explicaremos un poco que el desarrollo de esta clase será un trabajo en grupo. Y el cierre un poco recordar lo que hicimos anteriormente, del objetivo de la clase y de la actividad. Bueno, vamos a iniciar con nuevamente evocar los conocimientos previos, donde la pregunta inicial es ¿para qué nos sirve leer? Todas las preguntas que se encuentran aquí abajo son como preguntas guías que le vamos a hacer a los estudiantes para iniciar la sesión. Luego de esto vamos a hacer una lluvia de ideas. Nuevamente vamos a estar escribiendo en la pizarra, por eso está en blanco ahí el cuadrado, con lo que los estudiantes nos puedan responder de estas preguntas de sus conocimientos previos. La finalidad de esto es que después, al final de la clase, se va a retomar y se va a comparar. Bueno, para ello, en el desarrollo de la clase se iniciará explicando qué son las estrategias de lectura y para qué nos sirven. Ahí se evidencia a grandes rasgos la conceptualización. Luego de haber explicado estos conceptos, vamos a preguntarle a los estudiantes si entendieron, qué comprendieron de lo que le hemos explicado y si surgen dudas para pasar posteriormente a la actividad de esta parte de la clase. Las actividades son las siguientes. En cuanto a los materiales de la primera sesión, tenemos estas 3 tarjetas que tienen explicado cada concepto, qué significa, con su número, en el orden que se debe usar y cuándo. Por ejemplo, antes de leer, el resumir durante la lectura y posterior de la lectura, y hacer conexiones como final después de la lectura. Este fue el texto que se trabajó
para trabajar estas estrategias de lectura. Cabe destacar que esta actividad se pudo realizar solamente con el grupo lector, dado que la fecha en que se realizó estaban una inasistencia muy alta y también estaban ensayando para un evento que tenían posteriormente, que no se pudo realizar. Entonces aquí se puede evidenciar un poco, lo trabajó uno de los estudiantes que iba marcando las palabras que no conocía como hábil, las que le llamaba la atención. Luego de esto se trabajó con el grupo lector mediado algunos textos. Se partió por este esquema cortito y se trabajó las estrategias de lectura y lo pudieron resolver. Y estos. Y luego se dio a trabajar uno más grande. Se llevaron hartos textos porque, por ejemplo, Sofía trabajaba más rápido, los hizo todos, podía trabajar y leer los textos más largos. Sin embargo, otros estudiantes trabajaron solamente con estos porque eran más cortos y se tomaban más su tiempo leyendo. Bueno, finalmente en esta etapa de la clase, que sería el cierre, lo que se va a realizar es nuevamente recordar las ideas que hicimos al principio, la lluvia de ideas y los conocimientos previos que tenían los estudiantes antes de la sesión. Luego de esto será como una comparación con qué es lo que aprendimos hoy y qué sabíamos y qué aprendimos, qué mejoramos. En base a esto les pasaremos un ticket de salida donde los estudiantes, mediante las formas de representaciones que ellos quieran, dibujando, escribiendo, quizás solamente verbalizándolo al salir, que aprendieron hoy y para qué les sirvieron esta estrategia de lectura. En esta última sesión lo que se realizará respecto a comprensión lectora será aplicar lo aprendido de las clases anteriores, que tiene relación con los personajes principales, secundarios e ideas importantes de un texto, y también con las estrategias de comprensión lectora que fueron enseñadas. Bueno, para ello se explicará el objetivo de la clase, el cual es sintetizar, registrar, ordenar ideas principales por medio de la lectura oral de un texto y la utilización de estrategias de lectura. Además de esto, se evocarán los conocimientos previos de las clases pasadas para recordar los conceptos y todo lo que vamos a utilizar en la aplicación de esta sesión. Bueno, la lectura escogida se llama Salir en la oscuridad, realizada por las estudiantes en práctica, la cual será entregada a los estudiantes de manera impresa y será leída por ambas practicantes y a la vez proyectado en un PPT diversas escenas relacionadas con la lectura que serán mostradas acá. Este es el primer material con el que contamos, que es la lectura con la que se trabajará durante toda la clase. Es importante destacar que esta lectura fue realizada por las estudiantes, por lo que el protagonista principal en este caso es un profesor del colegio con quien los estudiantes tienen cercanía. Bueno, además de eso es importante señalar que debido a que muchos de nuestros alumnos no leen, sí tienen el apoyo visual para que vayan imaginando lo que se le está leyendo por las practicantes. Por ejemplo, se señala que Mario era el nombre de un individuo que había venido a vivir al continente americano. Y bueno, ahí se presenta el continente americano, que también es un contenido que ellos habían estudiado previamente en historia. Y bueno, aquí se visualiza un poco el texto de lo que se trata. Por ejemplo, aquí está destacada la palabra vallas porque también vamos a hacer dentro de la lectura pausas para resolver dudas, para saber qué es lo que van entendiendo y también para clarificar conceptos o palabras que no puedan ser comprendidas. Este es el primer material con el que contamos, que es la lectura con la que se trabajará durante toda la clase. Es importante destacar que esta lectura fue realizada por las estudiantes, por lo que el protagonista principal en este caso es un profesor del colegio con quien los estudiantes tienen cercanía. Bueno, además de eso es importante señalar que debido a que muchos de nuestros alumnos no leen, sí tienen el apoyo visual para que vayan imaginando lo que se le está leyendo por las practicantes. Por ejemplo,
Se señala que Mario era el nombre de un individuo que había venido a vivir al continente americano. Y bueno, ahí se presenta el continente americano, que también es un contenido que ellos habían estudiado previamente en historia. Y bueno, aquí se visualiza un poco el texto de lo que se trata. Por ejemplo, aquí está destacada la palabra vallas porque también vamos a hacer dentro de la lectura pausas para resolver dudas, para saber qué es lo que van entendiendo y también para eh, clarificar conceptos o palabras que no puedan ser comprendidas. Bueno, luego de haber presentado el texto, se pasará a dar inicio a la primera parte de la clase, la cual será la lectura de este propiamente tal, por parte de ambas practicantes. Antes de esto, se realizarán las estrategias de lectura de antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Para ello, antes de leer, se preguntará a los estudiantes sobre qué creen que puede tratar este texto con el simple hecho de escuchar el nombre que vendría a ser Salir en la oscuridad. Bueno, luego de esto se pondrán las ideas en la pizarra de lo que los estudiantes crean para después retomar al final a ver si es que se hacen conexiones. Luego se dará inicio a la lectura en sí. Para ello se realizó este diapositiva, el cual tiene imágenes un poco imágenes de lo que ya sale en el texto, con otras imágenes más detalladas sobre la lectura, con la finalidad de que a medida que uno vaya leyendo, la va a ir pasando para que los estudiantes tengan este apoyo visual y algo más concreto sobre la lectura oral que se le está realizando. Bueno, y como ya se mencionó, se irá haciendo pausas para hacer preguntas tales como ¿qué creen que pasará a continuación? ¿Cómo creen que terminará esta historia? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido Mario, si hubieran sido los aldeanos? Etcétera. Bueno, luego de haber leído la lectura en sí, se pasará a lo que viene después de la lectura respecto a las estrategias. Entonces se realizarán preguntas tales como ¿qué les pareció el texto? ¿De qué trataba el texto? ¿Qué conexión pueden hacer? ¿Si se esperaban o no ese final? Etcétera. Ahora pasando al desarrollo de la clase, se darán las instrucciones a los estudiantes de esta etapa y se procederá a armar los grupos de trabajo. Para ello se armarán dos grupos que trabajarán la misma lectura pero con diversas estrategias. Esto con la finalidad principalmente de que el equipo educativo que está dentro de la sala de clases pueda mediar y apoyar a los estudiantes de la mejor forma posible. Bueno, a cada uno se le entregarán las mismas actividades, pero representadas de diversas formas, como ya lo dije, y para ello estos son los materiales del primer grupo. Bueno, este es el primer material que consta principalmente de 6 preguntas, las cuales el primer grupo es el que deberá llevarlas a cabo para poder trabajar con ellos la comprensión tanto literal como es inferencial, que es de acuerdo a las habilidades que ellos también están trabajando. Y finalmente quisimos poner un nexo de cambiar el final al cuento, esto con la finalidad también de potenciar la escritura creativa, y esto se realizará en base a tirar un dado de los estudiantes, donde tendrán 4 opciones y la que les aparezca es la que deberán realizar. Aquí se pueden ver las 4 opciones de los estudiantes que tienen para poder elegir cuando tienen el dado y realizar la posterior actividad. Por último, a este grupo se le entregará un pliego de cartulina, el cual tendrán que dividirlo para escribir lo que ellos identifiquen como hechos relevantes o ideas principales del texto y también para identificar los personajes primarios y secundarios dentro de lo leído. Respecto del segundo grupo, a los estudiantes también se les entregará la misma guía que fue presentada anteriormente. Sin embargo, la modificación que se realizará es que a cada pregunta se le otorgarán solamente 2 opciones, las cuales los estudiantes deben responder con sí y no y serán leídas por las docentes. Bueno, además de esto, deberán identificar la secuencia de hechos mediante el recorte y el orden de imágenes que serán entregadas, que son las que se ven aquí.
respecto a las situaciones que ellos realizan. Además, se le irá preguntando con estas mismas ideas que ellos consideran hechos importantes y cuáles no dentro del texto. Bueno, este es el dado que nosotros habíamos construido para esta actividad. Falta pegarle los contenidos, pero que ya fueron mostrados. Respecto a la revisión de esta actividad, las docentes son las que estarán a cargo de identificar los logros de los estudiantes. Sobre el cierre de la sesión, se retomará el objetivo del inicio de la clase y se realizará un papelógrafo construido como con las ideas de todos los estudiantes respecto al texto, sobre los personajes principales, las ideas que ellos consideren importantes, los personajes secundarios, etc.